Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast hablando sobre las figuras de la arquitectura. Yo soy Melanie, la conductora de este podcast. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, las cuales son Astrid Almanza y Jaylin Brenes. Ellas en la actualidad están estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad Latina de Costa Rica. El tema de hoy será hablar sobre el gran impacto que ha tenido el arquitecto Yangel y su kit de herramientas. Chicas, en verdad me siento muy complacida de poder tenerlas aquí el día de hoy. Cuéntenme qué les parece la experiencia y sobre lo que vamos a conversar. No, bueno, entonces estamos muy felices y muy agradecidas. Sí, como yo se lo mencionó, vamos a hablar sobre un poco del arquitecto Yangel y también sobre su kit de herramientas. Sí, muchísimas gracias por hacernos parte sobre este podcast y este nuevo capítulo. La verdad es que el tema es muy interesante. Ok, dentro de lo que es la parte del arquitecto, estuve investigando un poco sobre lo que fue su bibliografía. Entonces, como para poder ir dándole un poco más de introducción a este tema, lo que es el arquitecto Yangel, para poder ponernos en contexto, la fecha de nacimiento fue el 17 de septiembre de 1936 en lo que fue Copenhague, Dinamarca. Dentro de lo que es su formación académica, estuvo a lo largo de su carrera en lo que fue la Academia de Bellas Artes, igualmente ubicado en Dinamarca. Dentro de esto, también luego con los años, se dio lo que fue la parte más que todo de profesor y lo que es dentro del urbanismo, se capacitó, entonces ve todo lo que es la parte de planificación también. Luego de esto, esta misma institución le dio a él como la oportunidad de hacerse socio fundador de Gensler Architects. Esto pasó en lo que fue en el año 2011 y eso también ha generado un gran impacto dentro de lo que es como toda la sociedad, ¿verdad? Ya que su principal función es brindarle al usuario pues una mayor accesibilidad, comodidad dentro de lo que es el espacio urbano. He sacado algunas preguntas, ¿verdad?, que podemos hacer interesantes para poder llevar a cabo este podcast. Una de ellas es más que todo, ¿qué fue lo que inspiró o quién fue la inspiración de Yangel dentro de todo este ámbito? Bueno, eso fue muy interesante porque en realidad, digamos, fue una arquitecta que fue Jane Jacobs. Ella fue una planificadora, le llamaban la ciudadana. Entonces, él se inspiró en ella y conforme esa inspiración y toda la trayectoria que ella había tenido, Yangel decidió estudiar todo el ámbito urbanístico. Se dedicó casi que media década en ese estudio para después llevarlo a cabo en sus distintos ámbitos. Ah, ok. Fue más que todo una arquitecta, entonces, lo que lo ayudó a esta inspiración en lo que es el ámbito. Luego, otra pregunta muy, muy importante que también me surgió, ¿verdad?, en el recorrido de la investigación que hice, es también que, ¿cuál fue, digamos, lo que él puso en práctica en sí, sus conocimientos? En verdaderamente, ¿qué fue lo que él utilizó para todo este recorrido y todo este estudio? ¿Qué fue lo que él planteó para poder ir ayudándose en todo el estudio que él había realizado a lo largo de su carrera? De hecho, creo que fue más que todo como el primer lugar que él puso en práctica todos estos elementos fue en el propio país natal de él. Fue básicamente bulevarizar, o sea, hacer bulevar una parte principal de la ciudad donde puso, digamos, unas cantidades de zonas para que las personas tuvieran esa recreación y ese ocio. De hecho, fue uno de los principales lugares como más importantes, y ya después ese modelo o esa primera impresión sobre el lugar lo hizo convertirse en como el primer modelo que se toma como ejemplo para esa parte del diseño urbanístico. Okay. Supongo que basado en todo este diseño y a todo este estudio, me surge la gran pregunta, que si él tuvo algún impacto, por decirlo así, algunos proyectos específicos que él dijera, son como mis mejores o los más influyentes o los que más han marcado dentro de lo que es la historia. Quisiera saber si nos puede comentar un poco sobre esto. Sí, es muy interesante. Él tuvo muchos proyectos, pero más que todo 3
son de los más influyentes. De hecho, uno de ellos fue el que él realizó en su país natal, en Copenhague, y otros dos fueron la parte de diseño urbanístico de la ciudad de Nueva York, y también él estuvo como en la renovación de una plaza del ayuntamiento de Melbourne. Entonces, esos tres, que fue el de Copenhague y Melbourne y Nueva York, han sido los tres más influyentes de la carrera de él, ya que tuvieron un gran impacto, y la cantidad del diseño que se dio en ese lugar fue una de las mejores. Aparte que él consideró mucho a la persona que iba a llegar al lugar. Okay. Bueno, hablando como de personas y usuarios, ¿verdad? Ahí es donde me surge otra pregunta muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de lo que es todo el ámbito de ese arquitecto y todas las herramientas que ha podido implementar. Quisiera saber si me pueden comentar un poco sobre la importancia, ¿verdad? De todo esto, del estudio, del comportamiento, de la relación entre el humano, la ciudad, que desconocemos, que digamos que él era de la teoría de que el humano era todo y la ciudad más bien como que era como una ayuda, por decirlo así, que el humano era el que tenía que tener las prioridades, era el que tenía que tener los derechos, porque últimamente lo vemos en la sociedad que no es así. Entonces quisiera que me comenten un poco esta grandísima importancia de su pensamiento. Bueno, es importante saber que él se basaba en su kit de herramientas. Para él eran herramientas básicas a tomar a considerar en el estudio de cualquier ciudad. El primer punto que siempre tomó en cuenta era el contar, que él comparaba números. Él consideraba tanto cuántas mujeres hay en un lugar, cuántos hombres hay en este espacio, saber el antes y el después, también distancias de áreas. Ese como primer punto. También consideraba el punto de mapear, ya que él consideraba que así se puede estudiar mejor las actividades que hacían las personas, tipo en la mañana las personas van más al trabajo, tal vez en la tarde hay más movimiento de personas que van al banco o van a hacer algún trámite. También estudiar qué tipo de personas con más a menudo van a la ciudad, ya sean adultos mayores, personas que van a trabajar, adolescentes, infantes. También el lugar de estar, tal vez cuántas personas agilizan más en una parte de la iglesia, o enumerar las actividades, tipo en la mañana se va a trabajar, luego se va al supermercado, todas esas cosas, él los mapeaba. También el trazar, él consideraba que claramente durante la ciudad y en el transcurso del día hay zonas que se transitan más que otras. También había otro punto que es buscar trazos. Él consideraba que ciertas partes se llegaban a notar que había más transcurso de personas, como donde había más basura, o donde hay más personas vendedoras ambulantes, ya que hay más tránsito de personas. También él consideraba que era bueno fotografiar. Él consideraba que era bueno fotografiar durante la mañana, mediodía, incluso tarde o noche, y durante varios tiempos del año, ya que eso se puede comparar cómo cambia la situación en la ciudad. Y también llevar como un tipo de diario o un registro, ya que es bueno tener todo documentado, ya que en ocasiones uno puede llegar a ver ciertas cosas que no ve o que si uno no lo tiene registrado se pueden escapar esos datos. Y por último, tener paseos pilotos. Él consideraba que en ocasiones, más allá de lo que me cuenten, es mejor vivirlo. Entonces él consideraba que a veces era mejor transitarlo, lo que una señora estuviera haciendo durante la tarde, o lo que casi siempre las personas hacían después de bajarse el autobús. Todas esas cosas dan a entender cómo las personas se distribuyen o se manejan en la ciudad.
Ok, es muy interesante, ¿verdad? Como todas este kit de herramientas, que así lo llamó él, crean espacios y zonas específicamente para el usuario y cualquier tipo de persona que quiera transitar, ¿verdad? Más que todo en lo que es en la parte urbana y toda esta parte de la ciudad. Hay una frase que me marcó mucho, que él decía que nos estamos dando cuenta que si la gente camina y usa sus bicicletas, tienen una ciudad más viva, habitada, activa, segura, sostenible y saludable. Entonces, él decía, ¿qué estás esperando? O sea, es algo que como futuros arquitectos nos debemos de dar cuenta que es el hoy y el mañana. O sea, no podemos estar esperando y no podemos seguir con las mismas ideas de que el vehículo es aquí, que el vehículo es allá, que las motocicletas son acá, donde los principales pues importantes y dentro de lo que es todo este ámbito, tanto en la zona rural o en la zona urbana, somos nosotros. Entonces, esta frase en verdad me marcó mucho porque es muy cierto. A veces llegamos a una ciudad y ¿qué vemos? Pura vida, pero de carros. O pura vida de ruido, de gente tal vez peleándose una con la otra porque los vehículos ya no caben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si creamos ambientes con un poco más de conciencia para el usuario, yo siento que todos al final nos vamos a sentir muy cómodos y tanto las relaciones sociales, económicas, culturales, pueden llegar a mejorar y cambiar mucho este aspecto. Sí, es muy importante porque al menos una de las cosas que él priorizaba era cómo las personas se adueñaban de ese espacio público y como decía Astrid, él tenía unas ciertas reglas a seguir para poder hacer que las personas se adueñaran del espacio y que fuera un espacio que fuera útil y que se fuera a utilizar. De hecho, en ese lugar en el que él lo priorizó y lo hizo modelo, que fue la ciudad de él, se consideró el modelo urbanístico transitable porque esa avenida se convirtió completamente en un icono donde las personas transitan día con día y es la línea que utilizan para transitar indiferentemente del lugar en el que estén. Entonces es muy importante cómo él veía ese tipo de cosas y hacía que fueran más que todo un icono y en la vida diaria de las personas. Bueno, en verdad, bueno, todos los aspectos y preguntas que tomamos, creo que nos dejan, digamos, muy claro la gran importancia que ha tenido este arquitecto a lo largo de la historia, ¿verdad? Y más implementando todo esto que hemos venido hablando sobre la importancia del usuario, la importancia del espacio, de recreación y demás. Entonces, ya no, chicas, lo que queda es agradecerles en verdad todo el tiempo y el espacio que me dieron para poder hacer este podcast. Espero poder tenerlas muy pronto hablando de otros temas y sí, no hay más, nada más que agradecerles. Sí, no, Madi, muchísimas gracias a vos por habernos invitado y hacernos parte de este gran capítulo. Sí, estamos para próximos temas y claro, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Bye. Hasta luego.